Glorificado sea Cristo Jesús. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, Bristol, Pennsylvania. Damos gracias al Señor por esta bendición que me da, este privilegio que nos concede de estar en su casa de oración, donde podemos contemplar la hermosura del Señor y también inquirir en su templo. Alabado sea el Señor. Damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da también de exponer la palabra del Señor y nos ayuda pues a comunicarnos con nuestros hermanos y amigos que simpatizan con nosotros, con el Evangelio, con la palabra del Señor y con nuestro Dios también. A todos los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero invitarles ahora a que inclinemos nuestro rostro y vamos a hacer una oración para dedicar esta reunión al Señor y también interceder por los hermanos que están afectados de salud. ¿Ok? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia para darte honra y para darte gloria, Señor, por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites llegar a tu casa de oración y que también, oh Dios, nos permites que nosotros podamos difundir tu palabra. Te agradecemos, oh Dios, la confianza que tú has puesto en nosotros y te damos infinitas gracias, Señor, porque nosotros somos tus siervos y tratamos de hacer, oh Dios, tu voluntad. Te pedimos, Padre Santo, que tu Santo Espíritu vaya delante de nuestras voces y que toque, oh Dios, la mente de nuestros hermanos y de nuestros amigos, para que ellos puedan, Señor, percibir tu palabra y también, Señor, ponerla por obra. Gracias, Señor, te damos. Ahora, Padre Santo, intercedemos por nuestros hermanos y amigos que están afectados de salud. Tú sabes la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Es imposible saber qué es lo que tenemos que hacer, oh Dios, pero no sabemos cómo reaccionar o cómo responder, pero sí sabemos, oh Dios, que tú todo lo sabes, todo lo ves, todo lo entiendes, todo lo conoces y todo lo puedes hacer, Señor. Por eso depositamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en ti, oh Dios, y te pedimos que tú trabajes, Señor, a favor de cada uno de nuestros hermanos y de nuestros amigos que están afectados de salud, Señor. Padre, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos honra y gloria, ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Nuestra hermana Francis con nosotros. Alabado sea el Señor. Amén. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ahora se me queda eso ahí. Ok. Gloria a Dios. Bendecido sea el Señor, hermano, que el Señor le bendiga. Primeramente voy a darle gracias a Dios porque me ha dado un día más de vida. El Señor me guarde y me bendiga en el día de hoy, bendiga a todos los hermanos que nos escuchen. Damos gracias a Dios. El Señor ha sido bueno con nosotros y nosotros tenemos que darle gracias a Él. Amén. Aunque las circunstancias no sean las mejores, ¿verdad? En cuanto puede ser fiel, pero le tenemos que dar gracias al Señor. Hoy tenemos una lección, una nueva unidad que se llama los padres e hijos, ¿verdad? Y vamos a estar, estamos viendo, sí, padres e hijos, y vamos a estar en la unidad número 22, la lección número 22, perdón, está supuesto ser para el 1 de febrero, pero hoy es el día que vamos a estar aquí enseñándola. Vamos a estar hablando en el texto del estudio, tiene bastante, William lo puso más que de Deuteronomio 6.1, esa es la primera porción. Vamos a tener a Salmo 78 del 1 al 7, Salmo 101 del 1 al 3, segunda de Timoteo capítulo 1 del 3 al 5 y capítulo 3 del 10 al 17. Como puede ver, había bastante material que leer y estudiar y pedirle al Señor que nos enseñe y nos ayude por medio de su santa y divina palabra. Pero antes que nada, primeramente le doy gracias al Señor, Padre bueno y Padre amado, por este día que tú me has dado nuevo hoy, por el nuevo año que me has permitido cumplir. Gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por la salud y por la salvación de mi alma, por el perdón de mis muchos pecados y por la misericordia que has tenido de tenerme todavía en pie. Gracias, Señor. Yes, Lord. En este momento te pido, Padre Santo, Padre bueno y Padre amado, que estés con nosotros, que nos ayudes, que nos ilumines, que nos enseñes, que
que tu palabra fluya, Padre amado, con la unción de tu Santo y Divino Espíritu, y que cada hermano y cada hermana que nos escucha pueda ser edificado por medio de tu palabra. Padre, permite que tu palabra llegue a alguna vida que en este momento la esté necesitando, que esté necesitando consejo sabio de tu palabra para tomar decisiones, y que tu palabra sea efectiva en este momento. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y a que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que nos diría, que nos guíe, y que nos enseñe. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Como le dije, se encuentran muchas porciones, en diferentes porciones de la Escritura. Deuteronomio 6 del 1 al 9, Salmo 78 del 1 al 7, Salmo 101 del 1 al 3, 2 de Timoteo capítulo 1 del 3 al 5 y capítulo 3 del 10 al 17. Ya estamos en la clase de hoy. La verdad central nos dice así, la enseñanza de hoy se llama enseñar la verdad de Dios en el hogar. Qué gran verdad y qué gran necesidad hay de que esto suceda en nuestras vidas, ¿verdad? A veces pensamos que la instrucción de nuestros niños la debe dar la iglesia, o pensamos que la instrucción de nuestros niños la deben dar las escuelas públicas, las escuelas gubernamentales. Estamos equivocados si eso es lo que pensamos. La responsabilidad cae en el padre y la madre que tienen sus hijos, y los abuelos que muchas veces ayudan a la crianza de los hijos para que la educación de nuestros hijos sea correcta y sea conforme a lo que la palabra del Señor exhorta y enseña. Así que no espere que su hijo vaya a la escuela para usted señale de nuestro Señor Jesucristo, porque allí no le van a enseñar del Señor Jesucristo, a no ser que sea una escuela cristiana que usted va a pagar buen dinero para que enseñen a sus hijos. Y muchas veces usted tiene que tener cuidado, porque hay muchas personas que se cubren en el nombre del cristianismo y tampoco enseñan la palabra de Dios. Así que es nuestra la responsabilidad. Nuestros hijos es nuestra responsabilidad. Amen. No es de nadie más. ¿Ok? Ese es lo primero que tenemos que ver. La verdad central nos dice: los padres deben vivir según las Escrituras y comunicar sus verdades a su familia. Para que un padre cristiano pueda dirigir bien a sus hijos, y especialmente dirigirlos en la palabra del Señor, hermano, tenemos que conocer las Escrituras. Porque usted no puede enseñar algo que usted no sabe. Usted no puede enseñar algo que usted no ha aprendido. Yo no puedo dar algo que yo no tengo. Yo tengo que tener algo para dar. Además, tengo que haber sido instruida para que yo pueda dar algo. Yo también necesito instrucción, así como usted también. Necesitamos instrucción. Necesitamos, introducirnos en la palabra de Dios y buscar los consejos sabios que la palabra del Señor nos da, para que podamos seguirlos. Así es que es necesario que los padres deben de vivir según las Escrituras y comunicar su verdad a su familia. El verso clave se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 15. Y dice así, el apóstol Pablo, aconsejando, ¿verdad?, a su hijo espiritual Timoteo, le dice esta palabra: desde la niñez has conocido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué gran verdad, hermano. Nosotros reconocemos y entendemos que lo único que necesitamos para conocer a nuestro Señor Jesucristo es que nosotros demos nuestra vida a Él y que nos introduzcamos en lo que el libro de conducta, que es la palabra de Dios, nos enseña y nos dice, para que nosotros podamos seguir sus instrucciones, sus reglas, sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, como dice la Escritura hoy. Es necesario introducirnos en la palabra de Dios para que usted y yo le podamos dar buenos consejos a nuestros hijos, consejos no solamente buenos, sino consejos sabios de la palabra de Dios. En la mitad de la enseñanza vamos a estar viendo, debemos descubrir métodos saludables y exitosos para comunicar la verdad de Dios a su familia.
Aquí en la porción de Deuteronomio, la palabra del Señor nos exhortó al pueblo de Israel y nos exhorta a nosotros también hoy, porque nosotros también seguimos ¿cómo se dice? Este libro de conducta, ¿verdad? Que debemos de leer, estudiar y practicar en nuestras vidas. Y debemos de hacer lo que dice, usar los métodos correctos, usar el tiempo que la Escritura nos exhorta cuando caminamos, cuando estemos en la mesa comiendo, cuando vamos a dormir, ¿verdad? Todo el tiempo que estemos presentándole a nuestros hijos a Dios y lo que Dios dice y cómo nos debemos comportar y cómo debemos de vivir. Es necesario para que usted y yo podamos crecer en el Señor saludablemente. La segunda, debemos aclarar cuál es la mejor manera de testificar de la bondad de Dios a los hijos en su vida. Usted y yo también tenemos que reconocer y entender que hay momentos que nuestros hijos no están de buen humor, especialmente cuando ya están un poquito mayor. Y cuando son niños, también tenemos que reconocer que como niños la atención de ellos es limitada, que también tenemos que apreciar el tiempo y apreciar la oportunidad, tomar lo mejor que podamos de ella para llevarle el mensaje que el Señor requiere que se le dé. Los niños son como esponjas que absorben todo lo que usted le enseña, por eso es que es bueno que le enseñemos las cosas buenas para que ellos aprendan a ser buenos y sean obedientes y obedezcan a Dios. La tercera, debemos investigar maneras efectivas de dejar un legado de fe. Usted y yo tenemos todas las posibilidades mientras conozcamos la Escritura y tengamos nuestros hijos en que nos obedezcan y que nos escuchen, podemos dejar un legado en ellos, de lo que nosotros hemos experimentado, de lo que hemos aprendido, de cuáles son los propósitos, cuál es la visión y cuál debe de ser el final, hasta el final de nuestra vida, el deseo para que ellos también sigan nuestro ejemplo. Así que tenemos que buscar la manera de cómo eso pueda ser efectivo en el legado que nosotros le dejemos a ellos. La porción de la Escritura, yo voy a leer lo que tengo en el expositor, porque como usted puede ver, tiene muchas citas y no tenemos el tiempo. El tiempo es del Señor y yo no tengo ninguna prisa, pero si queremos tener la audiencia, la poquita audiencia que tenemos, hermanos, tenemos que ser inteligentes y sabios y tenemos que usar el tiempo bien. Así es que vamos a estar en Deuteronomio capítulo 6 y verso 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así. Dice: oye pues, oh Israel, verso 3, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y la primera exhortación que nos pone aquí la palabra de Dios es que prestemos atención, que escuchemos. Oye, ¿verdad? Así que seguimos. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Verdad? Nosotros reconocemos y entendemos, Jehová uno es, no hay otro, es el único Dios verdadero. Y para amarle tenemos que poner todo el 100%, nuestro corazón, nuestra alma y todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Nos está diciendo y explicando cómo y en dónde es que tenemos que estar enseñando a nuestros hijos. No es esperar que venga a la iglesia, hermanos. Es en su casa, donde usted está con ellos todo el tiempo, donde usted puede dar instrucción y los puede corregir cuando ellos no están haciendo las cosas bien. Es ahí, en tu casa, ¿verdad? Cuando estás cuando dice, hablarás de ellas estando en tu casa,
andando por el camino, cuando los llevan a la escuela, cuando van al trabajo, cuando van a hacer sus quehaceres, ¿verdad? Al acostarte. Hay que hablarle de la palabra del Señor a nuestros hijos y dejarles saber que Dios los ama y cuáles son los propósitos de Dios y que Dios espera de ellos. Y cuando te levantes, no te olvides que lo primero que debes darle gracias a Dios por el día nuevo que te ha dado. Y también ve a la palabra para que la palabra te hable y te enseñe. Verso 8. Y las atarás con una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Ahorita entramos en detalle de esto. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay mucha gente que le encanta tener cuadros y entre ellos carísimos, ¿verdad? Si son pinturas de aceite y pinturas de personas bien reconocidas. Encanta tener muchas cosas para decorar las casas. Pero qué más bonito es cuando usted puede poner versos bíblicos con algún paisaje, con alguna cosa que llame la atención, donde usted siempre esté viendo la palabra del Señor ahí. Es muy, ¿cómo se dice? Algo muy que uno puede hacer fácilmente y que no se necesita gastar mucho dinero. Seguimos. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En el Salmo 78, 1, dice así, escucha. Otra palabra de atención, presta atención, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Seguimos. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán la cuenten a sus hijos. En otras palabras, Dios ha permitido, desde el principio, dice que le habló a Jacob y también le habló a Israel. Jacob el patriarca, Israel el pueblo, y también nos manda que los padres la notifiquen a sus hijos y también de generación a generación. ¿Verdad? Verso 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Hoy en día todo lo que está pasando hoy en nuestro mundo hoy es porque la gente se ha olvidado que existe Dios. Es que aún la iglesia está dormida, hermano. Estamos dormidos. Estamos pensando en qué vamos a comer y en qué vamos a beber y cómo nos vamos a calentar con este frío. Y nos estamos olvidando buscar el rostro del Señor, estudiar su santa y divina palabra, introducirnos a ella y clamar a Dios, hermano. Todo el día usted puede estar en comunión con el Señor. Así es que Él nos exhorta a que no solamente guardemos su mandamiento, sino que obedezcamos su santa y divina palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Trayendo a la memoria la fe fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El apóstol Pablo, hablando, le trae un ejemplo de cómo se ha transmitido la fe de generación en generación. Su abuela, su madre y su hijo, y ahora este hijo hijo de ella y hijo espiritual del apóstol Pablo, él le aconseja que siga hacia adelante. Él siendo un pastor ahora en ese entonces, ¿verdad?, de la iglesia en Éfeso, él también necesitaba seguir con este legado. Y capítulo 3, verso 14 nos dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién
has aprendido. Qué bonito es cuando usted y yo podemos reconocer quién nos ha enseñado y cómo ha sido de útil lo que hemos recibido de quien nos ha enseñado. La primera enseñanza que tenemos, la tenemos en la palabra de Dios. Si usted y yo le ponemos atención y prestamos atención a lo que se nos dice y lo que nos enseña, aprendemos, hermano. Pero también tenemos maestros, hemos tenido pastores, hemos tenido líderes que nos enseñan y que nos ayuden y que nos ayudan a que nosotros podamos continuar en victoria, adorando, alabando, glorificando, bendiciendo el dulce nombre de Jesús y empapándonos de su santa y divina palabra, que es la que nos va a ayudar, hermano, a poder estar firmes en todo momento. Con esto vamos a empezar en la introducción, que dice así. En esta unidad, como estamos en una unidad nueva, padres e hijos, en esta unidad estudiaremos sobre lo que dicen las Escrituras sobre la relación entre padres e hijos. Esto no solo incluye a las familias biológicas, ¿verdad? Los que son padres y madres, ¿verdad? Genuinos, que son los hijos biológicos, ¿verdad? Cuando hablamos de padres, nos referimos también a aquellos que no son padres biológicos, tales como los padres adoptivos, los padres de crianza, también los padres espirituales. Cuando hablamos de hijos, se refiere a cualquier joven que se encuentre bajo la influencia de sus padres. No hay forma de ser un padre perfecto, hermano. Usted que es padre y yo que he sido madre, que somos padres aquí en la iglesia, no solamente de nuestros hijos, sino también en cuanto a lo espiritual, no tenemos un manual que nos enseñara desde que empezamos a tener nuestros primeros hijos cómo educarlos. Eso no está ahí incluido. Usted y yo tenemos que aprender de algún lugar. Y muchas veces de lo que observamos de nuestros padres anteriores, o de lo que observamos de nuestros vecinos, o de lo que observamos de nuestros amigos, nos pueden ayudar, pero la mayor parte lo vamos a recibir si nos introducimos en la palabra del Señor. Dice aquí esto, teniendo una perspectiva bíblica, ¿verdad? Dice, de nuestros padres, teniendo una perspectiva bíblica nos ayuda a que nos centremos en los aspectos más importantes de criar a nuestros hijos, enseñándoles a seguir a Jesús toda la vida. ¿verdad? No hay una forma de que nos hayan instruido a nosotros como ser padre, pero sí hay una forma de que nosotros podemos seguir las instrucciones que la palabra del Señor nos enseña. Este es el llamado más importante que tenemos, de transmitir nuestra fe a las próximas generaciones. En el Salmo 127 y verso 3, la palabra del Señor nos dice así: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como todo padre y madre habrá experimentado, esto no viene con un manual de instrucciones. O sea, que usted y yo tenemos que aprender. Cada vez que tenemos un hijo, tenemos que aprender. Cada hijo tiene un diferente carácter, ¿verdad? Así que usted y yo, o carácter, ¿verdad? Usted y yo tenemos que ir aprendiendo cómo tratar con cada uno de ellos. No todos son iguales de dulce, no todos ellos son obedientes, no todos son muy responsables. Así es que todas esas cosas tenemos que aprenderlas poco a poco y poco a poco tenemos que desarrollarnos en ellas. La Biblia ofrece consejos sabios tanto para los padres como para los hijos. Algunas referencias las examinaremos en esta unidad. Empezamos. La primera parte nos dice: enséñales la verdad de Dios. Deuteronomio 6, del 1 al 3. La primera cosa que tenemos que hacer es enseñarle que hay un Dios y enseñarle que Él espera de usted como su hijo. Enséñales a temer al Señor. Después de 40 años de acampar en el desierto, los israelitas estaban en las llanuras de Moab, cerca de la Canaán prometida.
Estos eran los jóvenes menores de 20 años, porque se acuerdan, todas las demás murieron en el desierto, con excepción de Josué y Caleb, que no murieron en el desierto y que Dios los llevaría a la tierra prometida. Había llegado el tiempo de Moisés ser recogido con sus padres. Moisés era el líder desde que salieron de Egipto. Y ya Moisés estaba para ser retirado, ¿verdad? Lo que le espera a todo ser humano, la muerte. Y otro iba a tomar la posición, que iba a ser Josué. Pero todos los que habían muerto ya, los que habían salido ya habían muerto, y solamente aquellos jóvenes que nacieron en el desierto y que eran menores de 20 años son los que van a entrar a la tierra prometida. Y en este libro de Deuteronomio, quiere decir la repetición de la ley, y lo que está haciendo Moisés es repitiéndole lo que Dios le había hablado, lo que Dios le había prometido, lo que Dios espera de ellos y lo que Dios espera también de nosotros, ¿verdad? Así es que están a punto de entrar a la tierra prometida y los está advirtiendo. Había llegado el tiempo de Moisés de ser recogido con sus padres. Moisés los reunió y les recordó todo lo que Dios le había ordenado a sus antepasados. Él quería que entendieran la importancia de obedecer las leyes del pacto de Dios al entrar a la tierra que le había dado. En Deuteronomio 6 y verso 1, Moisés le dijo que escucharan atentamente los mandatos de Dios. Capítulo 6, 1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Aquí Dios les ordenó tanto a los padres como a los abuelos de Israel a temer al Señor y guardar sus decretos, enseñarlos a reverenciar a Dios y obedecer, ¿verdad? Y que sus hijos obedecieran y obedecieran, ¿verdad? Explicó no solamente a sus hijos, sino también a sus nietos, al hijo de tu hijo, ¿verdad? Explicó los resultados, verso 2. Dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Los que obedecen a Dios disfrutan de una larga vida y nos va mejor cuando obedecemos. Sí, hermano, cuando usted y yo obedecemos la palabra del Señor, nos vamos a evitar un montón de dolores de cabeza y un montón de sufrimiento. Por eso es que mucha gente dice: ay, que papi no quiere que yo disfrute la vida. Así decía muchos, me recuerdo un grupo de jóvenes, le llegaron a decir al pastor a una vez así aquí: es que mi papá pues disfrutó la vida y ahora no quiere que yo la disfrute. No, es que tu papá ya experimentó el cantazo duro que tuvo que experimentar por desobedecer y quiere evitarte ese problema a ti. Verso 3 nos dice: oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te he dicho. Jehová es Dios de tus padres. El pueblo tendría muchos hijos, y la tierra a la que entrarían fluiría leche y miel. Esto es metafórico, hermanos, que refleja la abundancia, ¿verdad? Y la fertilidad de la tierra, esto de la leche y miel, ¿ok? Nosotros los cristianos, aunque no estamos sujetos a las mismas leyes que los israelitas, el principio de escuchar a Dios y obedecer los mandamientos es también para nosotros y para nuestros hijos. El temor del Señor no es un estado de terror o aprensión, sino es una reverencia a Dios. Dios no quiere que usted le tenga miedo. Dios lo que quiere es que usted le obedezca y sienta temor reverente. Es una diferencia entre temor y miedo,
¿ok? La reverencia a Dios. Enséñales a amar al Señor. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Primeramente, en Marcos 12, un escriba se le acercó a Jesús y le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál era el más importante? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Citando a Deuteronomios capítulo 6 y verso 5. Ya Jesús conocía muy bien la palabra. Acuérdese que él ganó todas las victorias citando la palabra. La palabra de Moisés en Deuteronomio 6, del 4 al 5, proporciona la piedra angular, de la fe judía. Se les conoce como el Shema, palabra hebrea que se traduce como oye, escucha, presta atención, ¿verdad? Declara que el Dios de Israel es el único Dios verdadero y hace contraste entre todos los otros grupos de personas que adoraban otros dioses. Moisés pronuncia las palabras que Jesús citaría muchos años después, siglos, ¿verdad? Bastante. Y amarás, Jesús se citó así. La próxima era, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La intención de Moisés era que los israelitas entendieran que mantener su pacto con Dios era como reconocerlo como el único Dios verdadero. Usted y yo tenemos que reconocer eso. No hay otro Dios. Dios es nuestro único Dios, el único Dios verdadero, el que gobierna en los cielos, en la tierra, en el aire, debajo de la tierra, en las aguas, debajo de la agua, en donde quiera. Todo lo que hay creado lo hizo Él y Dios gobierna ahí. Usted y yo tenemos que reconocerlo, confesarlo y enseñarlo porque es así. Dice, y amarlo sin reservas. Algo que han hecho el pueblo judío a través de su historia es declarando su fe en Dios y transmitiéndola a sus familias. Ellos se aseguraron de transmitir todo lo que el Señor les enseñó, les habló y les dijo, de generación en generación se ha seguido repitiendo. Moisés le dijo al pueblo en el verso 6, dice así, de Deuteronomio capítulo, verso 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, verso 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas entrando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Quiere decir, hermano, que mientras usted está con sus hijos, no importa el lugar donde usted esté o qué es lo que esté haciendo, usted puede hablarle del Señor, testificarle del Señor, hablarle a palabra de Dios, que es lo que los va a un día a salvar. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Verso 8. Ellos debían comprometerse con todo su ser, cumplir cada uno de estos mandatos y le dio detalles de cómo hacerlos. Debían de hablar de Dios durante las actividades diarias, ¿verdad? Cuando estés caminando en el camino, cuando estés acostándote, cuando estés comiendo en la mesa, ¿verdad? Debes de aprovechar todo ese tiempo. Muchas veces hablamos de cosas que no le agradan a Dios. Mucho menos, hermano, especialmente cuando son los deportes, hermano. Aprovechemos el tiempo cuando está la familia para hablar del Señor, para que quizás eso es lo único que van a escuchar en el día, cuando se reúnen para que comamos juntos. Hablemos del Señor. Las demás cosas no importan. Hablemos del Señor. Dice aquí, todo cumplirá, verso 8. Ellos debían comprometerse con todo su ser, cumplir cada uno de estos mandatos. Y le dio detalles de cómo hacerlo. Debían de hablar de Dios durante las actividades diarias. Comer, caminar, trabajar,
¿verdad? Y cuando se van a acostar. Esto muestra a nuestros hijos que Él está presente en cada aspecto de nuestra vida y que su palabra nos puede guiar en cada decisión. Nuestro amor por Dios y por sus mandamientos es un compromiso personal, hermano. Esto es algo que usted y yo tenemos que desarrollar en nuestra vida. Es algo que observarán nuestros hijos y que ellos también querrán hacer. En el verso 9 nos dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto llegó a ser aceptado literalmente y todavía se observa en los hogares judíos, en forma de una pequeña caja que contiene un pergamino que se coloca en las puertas de una sinagoga o en una casa judía. Esto se conoce como la mesusa. Recuerdo que nosotros compramos en el 2016, compramos una furnitura y la traímos de un sitio que es árabe, pero que también la manejan los judíos, ¿ok? Y por casualidad vino un judío a la casa a traer la furnitura. Y nosotros tenemos una mesusa de esa. Y cuando ese judío entró, hermano, a la casa, él se volvió, como nosotros decimos, loco. ¡Oh! Es mi pueblo, es de Israel, esto es Israel. Y cogió la cajita y la abrió y nos miraba como, ustedes son como queriéndonos preguntar si que éramos judíos, ¿verdad? Porque eso es algo que ellos acostumbran y que está con ellos y que es algo que ellos creen que trae protección a su casa, verdaderamente. Y le dijo al compañero que era árabe, que era musulmán, el otro señor que vino con él era musulmán y él les refirió lo que él estaba observando y viendo. Así que es algo que es real en esta cultura, ¿verdad?, judía. La parte segunda dice así: testifique de la bondad de Dios. Salmo 78, del 1 al 4. Hable de sus actos dignos de alabanza. Hermano, usted y yo tenemos que hablar de la grandeza, del poder, de la misericordia, del amor, de las sanidades que Dios ha hecho con nosotros, con nuestros hijos, cómo nos ha guardado. Nosotros no sabemos de cuántas cosas el Señor nos ha guardado, que usted y yo no nos hemos dado cuenta, porque Él envía ángeles y nos protege y nos guarda y no sabemos de cuánto nos ha guardado. Así que todos los días tenemos que darle gracias y decirle que esté con nosotros y bendecir su nombre, glorificarle y testificarlo, porque esa es la manera que Él se va a glorificar en su vida y en la vida de otro que va a adquirir fe. Bendecido sea el Señor. Hable de sus actos dignos de alabanza. La historia nos enseña que el pueblo de Dios ha usado cánticos sagrados para enseñar y memorizar la palabra de Dios. Muchos de los versos que yo conozco hoy, los conozco, ¿verdad? No porque no haya leído la Biblia y no la haya estudiado, sino porque hay cánticos en ellos. Muchos cánticos son la palabra de Dios y la hemos aprendido así. Este salmo es un ejemplo de ellos. Verso 1 dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Aquí también se nos aconseja a que prestemos atención. Esto de escucha es para que nos detengamos y prestemos atención a las instrucciones. Escuchar es un llamado a prestar atención a enseñanzas importantes. Un ejemplo de esto es Jesús. Cada vez que Jesús quería darnos una enseñanza, Él decía: de cierto, os digo. Está preparando el lugar y la atención de aquellos que van a escuchar, ¿verdad? De cierto os digo. Al igual que otros escritores que también las usan otra manera, otra forma como escucha, ¿verdad? O alguna forma de llamar la atención, una repetición 2 veces, ¿verdad?, para llamar la atención. Usted y yo tenemos que prestar atención a la escritura cuando encontramos con palabras así o frases así. El salmista en el verso 2 dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, ¿verdad? Verso 3.
las cuales hemos oído y entendido. Cosas escondidas nos hablan de enigmas o misterios que revelan paradojas, una paradoja, ¿verdad? De la realidad. Y esta paradoja que presenta este salmo se trata de la incapacidad de Israel de confiar en los grandes actos de liberación de Dios. El estudio de este salmo en su totalidad encontraríamos, si nosotros lo estudiáramos completo, encontraríamos su propósito, que es resolver el enigma del pasado, para que se convierta en una lección para el presente y para el futuro. Se les insta a la memoria del lector y a la esperanza para el futuro, que Dios seguirá liberando a su pueblo en cada generación. Salmo 78 y verso 3 nos dice, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las han contado. Estas verdades que habían oído eran las que debían enseñar a sus hijos. Debían contar las gloriosas obras del Señor. Recordar todo lo que Dios ha hecho en el pasado, hermano. Porque como les decía yo hoy desde que empecé, una de las razones por la nación de nuestra nación está hoy así y el mundo está como está es porque se han olvidado lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Hemos ignorado las instrucciones de Dios. La iglesia está dormida, creyendo que cantando salmodías, como dice la Escritura, el Señor nos va a escuchar. Usted y yo tenemos que despertar de este sueño, tenemos que buscar más a Dios, tenemos que leer más la palabra y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Nosotros no engañamos a nadie, nos engañamos nosotros mismos. La segunda dice, y su gran poder, ¿verdad? Tenemos que reconocer y entender que de Él es el cielo y la tierra y todo lo que en Él habita, que todas las cosas son de Él, Él las creó para Él mismo. Él ha dejado que usted y yo disfrutemos de todo lo que Él ha puesto aquí, pero todo le pertenece a Él. Tú y yo no le podemos dar nada. Lo único que podemos dar es un sacrificio de alabanza que salga de nuestro corazón, ungido con el poder del Espíritu Santo. Porque todo es de Él, hermanos. Así que como Él estuvo en el pasado, seguirá con nosotros en las próximas generaciones. Amén. Sus imponentes maravillas, ¿verdad? Lo que ha hecho en el pasado y lo que puede hacer en el futuro. La historia de los testamentos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que cuentan las asombrosas cosas que Dios ha hecho con su pueblo en el pasado y lo que hará en el futuro. Porque muchas cosas todavía están para que contestan. Cuenten para que los recuerden, porque cuando usted y yo nos callamos la boca y no testificamos y no decimos nada de lo que Dios hace y cómo Él hace las cosas, pues la gente sigue durmiendo, sigue adormecido, como diríamos, ¿verdad? El Salmo 78, del 5 a 8 nos dice, muchas de las familias transmiten historias y las personalidades de algunos parientes. Ahí se nos aconsejaba acerca de uno buscar ¿cómo se llama? De lo que viene los antiguos, de donde uno viene. Ahora mismo se me va la palabra. ¿Genealogía? No. Ahora mismo se me olvida, se me va la palabra y ahora no sé dónde buscarla en el expositor. Pero le puedo decir que mucha gente busca de lo que nosotros venimos, la palabra se me va. ¿Antepasados? De los antepasados, pero que uno puede ir online y buscar información de los ancestor. De buscar de ellos, ¿verdad? Y ver y encontrar historias acerca, ¿verdad? Pero muchas veces la gente lo busca no con el propósito de averiguar si han amado y servido al Señor, sino para ver de dónde viene, de qué raza son, si tenían dinero, bueno, cuántas cosas más. Pero bueno, no todo el tiempo la gente busca las cosas con el propósito de buscar a Dios.
Dice aquí, algunos parientes, ¿verdad? Aunque no todos podemos tener el conocimiento de la historia familiar, pero es natural que se quiera preservar la historia familiar. O sea, que aunque usted no tenga mucho conocimiento de dónde vino el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, lo que sea, pero que si usted entiende que si, especialmente nosotros los creyentes, que ha conocido al Señor y que vivió para el Señor y que trabajó para el Señor, pues eso nos va a ayudar a que nosotros sigamos ese camino. Para las generaciones futuras, Salmo 78, ¿verdad? Verso 3 y 4 nos dice, no las escribiremos a sus hijos, ¿verdad? No las encubriremos, perdón, a sus hijos, contándolas a la generación venidera, las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Así como es natural que las familias recuerden y registren su historia, los israelitas debían recordar las obras que Dios ha hecho. El salmista les recuerda que Dios emitió sus leyes a Jacob, el patriarca, y entregó sus enseñanzas a Israel, su pueblo. Usted ve que pone a Jacob y Israel, que es la misma persona, pero a Jacob era el patriarca, Israel es su descendencia, los que vinieron de él. El pueblo no solo recordará, sino también contará a sus hijos sus hechos poderosos. Así aprenderán quién es Dios y obedecerán sus mandamientos. Les recordó cómo la victoria o la derrota de los israelitas en las batallas dependía de si se acordaban de Dios y mantenían su pacto. Porque, hermano, cuando usted y yo recordamos a Dios en todo momento y en todo lugar, Dios va a intervenir. Amen. Dios va a intervenir en su vida, hermano. Él dice que no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él es real, Él es verdadero, Él vive, Él reina, es el dueño de todas las cosas. Usted clama a Él dice que Él le oye. Muchas veces no le responde porque muchas veces nosotros no clamamos con una mente clara para llenarnos y ¿cómo se dice? Y vivir para Él, sino para vivir una vida que a Él no le agrada. Eso muchas veces no nos responde. Otra cosa que nos recuerda es que cada generación debe decidir si sigue a Dios o si sigue a Dios. Tenemos un ejemplo en Jueces, después de la muerte de Josué, ¿verdad? Jueces capítulo 2 y verso 10. Y nos dice así, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, todos los que salieron con Josué, ¿verdad? Caleb, y todos los de 20 años, ¿verdad? También fueron reunidos a sus padres. Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho. ¡Wow, hermano! Esto sí es terrible. No dilataron más que como 2 generaciones para que la gente se olvidara de los grandes y poderosas cosas que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y esta generación que se levantó dice que no conocía a Dios. Quiere decir que usted y yo tenemos una responsabilidad para que nuestros hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos conozcan al Señor. Cada generación tiene que poner de su parte y tiene que hablar la palabra de Dios y seguir a Dios. También el salmista en el Salmo 145 y verso 4 nos dice así, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. ¿Qué se dirá de la generación que sigue a la nuestra, hermano? Es una pregunta que todos debemos de preguntarnos y ver cuál va a ser el resultado. Esto nos advierte que depende de nosotros de que la próxima generación conozca a Dios individualmente y dejen un legado para las próximas generaciones. Que cada uno tiene que dejar su parte, sembrar la semilla y dejar que esa semilla, ¿cómo se dice?, germine y dé fruto. No creamos en el mito
de que los que nos siguen continuarán la labor, solo observándonos y asistiendo a la iglesia. Hermano, eso es un mito. Pensamos que van a seguir porque vienen a la iglesia, ¿verdad? Y porque nos observan. No, hermanos, no nos creamos eso. Se necesita un compromiso genuino que conlleva un llamado y dedicación total a la palabra de Dios y a su obediencia. También debemos recordar que la enseñanza de nuestros hijos no le toca a la iglesia, ni mucho menos a las escuelas gubernamentales, sino que es responsabilidad para que sus hijos aprendan a tener fe en Dios. Si usted y yo no inculca esto en nosotros, no espere que la escuela pública de los Estados Unidos, a veces hasta la misma que se llaman cristianas, tampoco los enseñan. Si es que si usted quiere que sus hijos sigan a Dios, escuchen su palabra, la obedezcan y mañana tengan un llamado para seguir el legado, instrúyalo en su palabra. Amén. ¿Cómo lo hacemos? Dice aquí, orando por nuestros hijos todo el tiempo. Hacer tiempo y lugar para enseñar la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que dejar de ver mucha televisión y estar en los teléfonos y buscar un lugar y un momento apropiado que podamos tener la atención de nuestros hijos, que los escuchen y aprendan la palabra de Dios. Hoy estamos muy distraídos, hermanos, con los teléfonos, con las computadoras y con la televisión. Usted y yo tenemos que averiguar, ¿verdad? Y hacer lugar y espacio para que haya espacio para la palabra de Dios, donde se hable de Dios y todo lo que Él ha hecho. El esfuerzo y el tiempo que dediquemos nos dará la respuesta. O sea, usted va a ver la respuesta con el tiempo que usted dedique con sus hijos en el Señor. La tercera parte dice, deje un legado de fe. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del 3 al 5. Y habla así, una fe genuina. La Biblia enumera muchas genealogías, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En segunda de Timoteo, el apóstol Pablo usó la familia de Timoteo como un ejemplo de transmisión de la fe de una generación a otra. El apóstol Pablo en primera de Timoteo expresó su preocupación por los judíos que tomaban muy en serio el linaje. Ellos pensaban que por ellos ser judíos, ellos iban a escapar de todos. ¿Primera o segunda de Timoteo? Primera de Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 1. Pablo usó, primera de Timoteo explicó, déjame terminar, primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 5. ¿Ok? Expresó su preocupación por los judíos que tomaban muy en serio el linaje. Y él los exhorta de esta manera. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 5. Como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Verso 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación. O sea, que acarrean argumentos más bien que edificación. De Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Dice, verso 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Otro consejo que Pablo le expresó a Timoteo se encuentra en segunda de Timoteo, capítulo 1 y verso 3. Y dice así, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. O sea,
que mientras él dormía y mientras estaba despierto y mientras tenía tiempo, él meditaba en su hijo espiritual y oraba a Dios para que lo guardara y lo protegiera. Y ese debe ser también la labor suya, la labor mía, de orar por nuestros hijos, por nuestros miembros de la iglesia y pedir al Señor que los proteja, los guarde y que nos mantenga en comunión con Él y que despierte el sueño, hermano, a cada hermano y a cada amigo, ¿verdad? Que los escucha y que la palabra del Señor pueda dar efecto en ellos. Pablo usó la familia de Timoteo como un ejemplo de transmisión de la fe de una generación a otra. Ya el apóstol le quedaba poco tiempo. Le dijo cuánto lo anhelaba ver. Lo consideraba como su hijo espiritual, que le traería gozo al verlo, ¿verdad? Cada vez que uno ama a una persona en el Señor y ya ve que está viejito, o que ya nosotros que ya estamos viejitos, que de un momento a otro el Señor nos da una llamadita y nos tenemos que ir, ¿verdad? Pues cada vez que tenemos nuestros hijos, nuestros nietos, los amigos, los hermanos, cada vez que los vemos, nos gozamos, nos alegramos, hermanos, porque así debe de ser. Debemos llamarnos y tener gozo los unos con los otros. Y cuando nos vemos nos debemos de gozar. Y saber de que estaba bien, no solo de salud, sino en los negocios del Señor. Le recordó de la fe de su abuela Loida y su madre Eunice. Pablo estaba seguro de la fe que estas dos mujeres habían depositado en su hijo, ¿verdad? Y nieto. El nieto de Loida y el hijo de Eunice. Timoteo ahora servía como pastor en la iglesia de Éfeso. No sabemos si Loida y Eunice vivían para este tiempo, pero Pablo consideraba a Timoteo como su hijo espiritual. Así que si somos padres biológicos o adoptivos o espirituales, nos debe preocupar las generaciones más jóvenes y alentarlos a ser fieles a la vida y a la obra a lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Es algo que tenemos que seguir haciendo. Y vamos a estar en la última parte, segunda de Timoteo capítulo 3, del 13 al 17. Una fe que nos equipa. Se cree de que Pablo murió decapitado alrededor del año 64 después de Cristo por el emperador romano Nerón. Lo peor que tuvo Roma, ¿verdad? Es posible, bueno, yo creo que va a haber más malos que él, y hoy en día, pero bueno, es posible que haya sido después de escribir la segunda carta a Timoteo. Estas cartas de Pablo a Timoteo nos dan una idea de lo que significa vivir con fe valerosa frente a la muerte. En primera de Timoteo capítulo 1 y verso 18, Pablo dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y en segunda de Timoteo 4:7, él le dice que él mismo había peleado la buena batalla, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he guardado la fe, ¿verdad? Él dijo, él estaba a punto de ser ejecutado y él sabía que él había terminado su carrera bien. En 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 13, él le habla así: mas los malos hombres, hermano, y esto sí quiero leerlo. 2 de Timoteo capítulo 3 y verso del 13 al 17. Va a coger un poquito de tiempo más, pero 3, le dije, pero hay que leer un poquito más. Vamos a leer todo lo que haya que ser leído. La palabra del Señor nos enseña más que lo que yo puedo decir. Dice así, en el nombre del Señor vamos a leerlo. Dice también, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios. Muy bien, eso estamos viéndolo hoy.
que tendrán la experiencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Dice, y de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irá más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es para la porción de la escritura que el apóstol está enseñando a Timoteo, y también nos está diciendo a nosotros lo que está aconteciendo exactamente en el día de hoy. La Biblia es el diario más exacto y más correcto que usted puede leer en este siglo XXI en que nosotros estamos. Todo lo que dice aquí se está cumpliendo, todo lo estamos viendo, toda esa descripción que Él dio está aconteciendo en el día de hoy, así que esto no es nuevo para los que conocemos la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, ya yo leí todo eso, conceptos que se sugieren para la crianza de hoy. El apóstol continúa describiendo a la gente engañosa de esta época, según de Timoteo 3, del 1 al 9. Aconseja a Timoteo en el capítulo 3 y verso 14 a que persista en lo que ha aprendido y que se persuada sabiendo de quién ha aprendido. Verso 15, y que desde la niñez ha sabido las santas escrituras. Qué bueno es, hermano, cuando uno empieza a conocer al Señor desde niño. Usted empieza cantando coritos, como dije ahorita, que muchos de los textos bíblicos que uno aprende están en los coros, en las canciones que cantamos, ¿verdad? Y poco a poco va aprendiendo la palabra de Dios. Es muy bonito, es muy lindo ver un niño crecer en el Señor. Ese es el mejor testimonio que usted puede dar. No es de que usted haya sido un matón, y que haya sido un pillo, y que haya sido un mentiroso, o que haya sido un engañoso. Es un testimonio para su vida porque ha sido transformada y cambiada. No voy a decir que no vale, sí vale. Pero el mejor testimonio que usted puede dar es que usted ha sido fiel a Dios, que le ha conocido y que es fiel a Dios. Dice, también le recordó a Timoteo el poder del Evangelio en el verso 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta es una gran verdad. Dios inspiró a las escrituras para que podamos estar equipados para vivir vidas justas y piadosas. Cuando esto se hace, los equipamos a la gente para toda la buena obra, ¿verdad? Así ellos estarán equipados para enseñar a sus propios hijos y a la generación que viene. Es maravilloso y glorioso la palabra del Señor, y nosotros debemos de prestarle atención.
Y déjame leer la última parte que siempre leo, que nos dice Dios, esta porción que la Escritura que el expositor nos enseña. Dice así, Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Aunque Dios está hablando a los israelitas, podemos estar seguros de que Dios también hablará al corazón de nuestros hijos y les enseñará cuando oremos por ellos y les enseñemos su verdad. Al testificar de la bondad de Dios y esforzarnos para dejar un legado de fe, podemos inspirar a nuestros hijos a amar y servir a Dios toda la vida. Y esa es la mejor educación que usted le puede. Yo sé que hoy los padres quieren que sus hijos sean ingenieros, sean doctores, sean ¿cómo se dice? Vayan a ser los líderes de los países, gobernadores y cuánta cosa, y todo eso es bueno, hermano. Sí, pero el mejor legado que usted le puede dar a un hijo es que conozca a Dios, que viva para Él y que se mantenga firme y fiel en la palabra y glorifique a Dios en su vida. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Hasta aquí mi parte. Alabado sea el Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Francis y una vez más pues felicitamos por su cumpleaños. Y es una bendición pues servirle al Señor. Y bueno, ella no se avergüenza de decir estamos viejitas o viejitos. Hay personas que ¿Por qué me voy a avergonzar, si es la verdad? Pero hay personas que no quieren decir esa palabra. Pero damos gracias a Dios. Muy bien, Dios me les bendiga. Pues, estamos pasando por un periodo de tiempo aquí en cuanto a la temperatura, el clima se refiere, pues si es un poquito abrumador, agotador. Y mire qué cosa, en Nicaragua la gente está sudando y aquí estamos temblando de frío. Gloria a Dios, Pero Dios está con nosotros y está con ellos también. Así que Dios les bendiga a todos los hermanos allá en México también, Nicaragua, en México que nos están escuchando, pues los bendecimos en el nombre del Señor. Y ahora vamos a despedirnos en paz. Gloria a Dios. En comunión, alabado sea el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos has dado de estar en tu casa de oración. Gracias porque hemos podido, oh Dios, oír tu palabra y también, oh Dios, la hemos meditado y esperamos, oh Dios, que permanezca en nuestra mente y que nosotros podamos sacar provecho de ella, Señor. Gracias por habernos permitido llegar a tu casa. Y ahora, Señor, te pedimos que, ya que vamos a salir, que tú vayas con nosotros, Señor. No queremos ir solos, Padre Santo. Queremos que tú vayas con nosotros. Que tu bendición vaya con nosotros, o sobre nosotros. La de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Ahora déjeme darle la bendición sacerdotal. La encontramos en el libro de Números, capítulo 6, verso 24 al verso 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Les recordamos que en la próxima presentación que tenemos, pues, o actividad que tenemos en la iglesia, creo que sí se puede porque está bien, usted sabe, las carreteras no están muy buenas. No, las carreteras en sí se pueden caminar, pero las calles están un poquito conglomeradas con hielo y nieve. Está demasiado frío. Y especialmente sacar los carros, los que tienen pues parqueo, estacionamientos públicos, o sea, en la calle, están buenos, malos, y el que limpia su espacio, después viene otro y se lo quita, y ahí hay deseos de pelear. Pero no queremos que pase nada, sino que esperamos que el Señor nos ayude en todo. Si se puede, pues el viernes, pues habrá la iglesia del niño, y si no, pues el sábado a las 11 de la mañana, Dios mediante, estaremos en la radio emisora 1680 a las 11 de la mañana, y el domingo también
a las 11 de la mañana aquí en el santuario de la congregación. Por ahora le enviamos un beso, un abrazo a cada uno de ustedes y les decimos good night and goodbye.